NumPy es la librería de Python a través de la cual vamos a hacer buena parte de las operaciones numéricas y de álgebra lineal que uno utiliza en ciencia de datos, en inteligencia artificial, pero en muchas otras aplicaciones, ¿no? Igualmente. Entonces, vamos a ejecutar el notebook, el 2.3, como siempre ejecutamos la primera celda. Vamos allá. La librería NumPy la importamos y le damos un alias para no tener que teclear las 5 letras, solamente 2, cada vez que la usemos. Y entonces, bueno, esta referencia está muy bien porque es como un resumen de todas las funciones, o de, bueno, de todas no, pero de buena parte de las funciones que tiene NumPy, o por lo menos las que son más usadas. Entonces os recomiendo que le echéis un ojo. Y entonces, ¿por qué queremos una librería de álgebra lineal de manera general o de cómputo numérico, de álgebra numérica, ¿no? En general, fijaos, la operación suma, y este es el ejemplo clásico, ¿no? La operación suma, cuando yo tengo dos listas de este tipo, y cuando yo ya estoy haciendo cosas numéricas, yo ya sé que en las listas no voy a tener cadenas o otro tipo de cosas, esto es un poco contraintuitivo, ¿no? Cuando yo estoy trabajando con vectores, con matrices, a mí lo que me gustaría es que de manera automática la semántica de la suma de vectores sea una suma elemento a elemento, ¿no? Entonces eso es lo que me da NumPy, para empezar desde el principio, ¿no? Me da una semántica matricial vectorial como es regular en álgebra lineal y en muchos otros campos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un tipo de datos nuevo, que es un array de NumPy. Un array de NumPy va a representar un vector, una matriz de 2 dimensiones o de n dimensiones, ¿no? Entonces, fijaos cómo creamos, a partir de una lista, se crea un array de NumPy. De hecho, para que veáis, aquí ahora mismo el tipo de A es una lista. Si creamos A, el contenido es el mismo, pero vamos a poner el tipo de A y es otro tipo de datos distinto. Por tanto, buena parte de las operaciones van a tener una semántica distinta y se van a poder hacer muchas más operaciones. Por ejemplo, con una lista vamos a coger B arriba, no puedo elevarlo al cuadrado, es una operación que no tiene sentido en una lista, pero un array, el A, que ya lo tenemos aquí definido como un array, sí lo puedo elevar al cuadrado porque tiene la semántica de la potenciación al cuadrado, elemento por elemento, ¿no? Y cuando yo ya genero dos arrays de Python con la misma, dos arrays de NumPy con la misma estructura, pues ya la semántica de la operación suma es la que uno tiene, es la esperada. Por supuesto, eso tiene sus reglas de operación. Yo puedo añadir, con esta semántica de una lista, yo puedo añadir dos listas con longitudes distintas, porque la semántica es la concatenación y tiene sentido. Yo no puedo sumar dos arrays con longitudes distintas, porque la semántica de la operación suma con arrays es elemento a elemento y por tanto hay un elemento con el cual NumPy no sabe lo que hacer y nos da un error, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de crear arrays de NumPy. Y en muchas operaciones que vamos a hacer, el resultado de la operación nos va a devolver un array. A veces no tenemos que crearlos explícitamente, sino lo vamos a tener como resultado de algo que hagamos, de alguna librería que utilicemos. Podemos crearlos de manera manual, como hemos visto ahora. Esto es un array que tiene 2 dimensiones, tiene 3 columnas y 2 filas, ¿no? Fijaos que esto es una lista de listas que tiene una cierta estructura, ¿no? Podemos crearlos muestreando números aleatorios. Quiero un array de 3 filas por 5 columnas con números aleatorios de una distribución uniforme entre 0 y 1. Quiero un array de 3 dimensiones, de 2 filas por 3 columnas por 4 cortes, no sé cómo llamarle, de números aleatorios que sigan una distribución normal estándar. La distribución normal estándar está centrada en el 0, tiene desviación estándar 1, por lo tanto hay valores positivos y negativos alrededor. O yo quiero un array de enteros entre 0 y 99 de 4 filas por 10 columnas, ¿no? Muestreos aleatorios que muchas veces no son muy útiles, ¿no? Y hay un conjunto también de operaciones de funciones que nos generan arrays también que son determinísticos. Por ejemplo, hay que bueno, en inglés es el ojo,
pero también es la letra I, como I mayúscula, y la I mayúscula se refiere a la matriz identidad, que la matriz identidad es la matriz que tiene la matriz cuadrada, en este caso de 3 elementos, pero puede ser de los elementos que sean, que lo indiquemos acá, con la diagonal toda con unos, ¿no? Y esta es esta, o de los elementos que queramos crear, ¿no? O, por ejemplo, linspace, todas estas cosas, pues es difícil memorizarlas así en un vídeo nada más, pero me interesa que sepáis que todas estas cosas se pueden hacer para que si en un momento dado las necesitáis, que os acordéis por lo menos de que existen y luego ya iréis a la documentación, al cheat sheet de antes o simplemente a los foros buscáis para saber cómo se hacen, ¿no? Entonces, linspace, genérame 10 números entre -3 y 20 que estén espaciados uniformemente. Entonces, fijaos, son 10 números entre -3 y 20 espaciados uniformemente. Por ejemplo, para que veáis, yo puedo poner entre 0 y 10, quiero 10 números espaciados uniformemente. Son 10 números. En realidad, si pongo 9 números, el espaciado uniforme es de 1,25. Perdón, quería poner, si tengo 11 números, el espaciado es de 1, ¿no? Entre cada uno, entre el 0 y el 10, hay 11 números y 10 espacios de 1, ¿no? Pero bueno, podría decir, quiero 100 números entre ellos, y bueno, pues 100 números espaciados uniformemente, ¿no? Quiero una lista de entre -3 y 1 antes del 19, de 1 en 1. O de 2 en 2. ¿Sí? O de -3 a -2, en fin, como yo quiera. Quiero una matriz de 5 filas por 10 columnas, toda llena de ceros o toda llena de unos, ¿no? Bueno, hay un montón de funciones para generar matrices, ¿no? Para generar arrays de NumPy. Ahora, información sobre los arrays. Vamos a crear un array de enteros entre 0 y 99, de 3 por 4. Listo. Tenemos, bueno, len es la operación de manera que sea compatible con muchos otros objetos. Por ejemplo, las listas tienen una longitud, los diccionarios, etc. La longitud respecto a la longitud de un array de NumPy, porque un array puede ser multidimensional, pero bueno, es el número de elementos de la primera dimensión que tenga, ¿no? De manera más general, con arrays usamos shape, que nos da el número de elementos en cada una de las dimensiones. De hecho, si hacemos len de shape, nos da el número de dimensiones que tiene el array, ¿no? Por ejemplo, cojamos un array de 3 dimensiones. ¿Sí? Esto sería como un cubo, ¿no? Y los 3 cortes del cubo. Len A sigue siendo 3, que es la primera dimensión, pero el shape ahora va a ser 3, 4, 2. Y la longitud del shape va a ser 3, por tanto esto es un array de 3 dimensiones, ¿no? Vamos a dejarlo como estaba. Ejecutamos. El tamaño esto es el número de entradas que tiene el array, el tipo, todos los elementos, a diferencia de las listas, todos los elementos de un array tienen que tener el mismo tipo y en un momento dado nosotros, si queremos, podemos cambiar el tipo de los elementos de un array. Por ejemplo, es un array de enteros, porque fíjate que se me generó por runInt. Fíjate, si yo lo hubiera generado, vamos a generarlo de manera distinta, si yo lo hubiera generado con números aleatorios entre 0 y 1, que es el random, del mismo tamaño, el tamaño es el mismo, pero el tipo es flotante, porque el que me genera el array define el tipo. Igual, si yo tengo sigo teniendo el original, de tipo entero, yo siempre puedo convertir un array a otro tipo explícitamente, ¿no? De todas formas, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, si yo hago esto, a más 1, o más 2, más 1, da igual. Fíjate que esto es una operación, un array con un escalar. Aquí lo que hace Python es distribuir el escalar por todos los elementos. Esto se llama broadcasting dentro de Python, broadcasting. Y hay muchas formas de broadcasting. Pero fijaos que si yo pongo 1,5, además en el array resultante, aquí ya se ve que me lo cambia de tipo. Lo podemos pedir explícitamente de type. Este ya es un array de flotantes, ¿no? Entonces, esto siempre que Python por detrás pues está pensando, tiene unos mecanismos automáticos para hacer ciertas cosas por nosotros, ¿no?
Bueno, operaciones que podemos hacer con arrays. Generamos dos arrays, podemos, por supuesto, sumarlos elemento a elemento, multiplicarlos elemento a elemento, exponenciación elemento a elemento, aplicarle una operación a todos los elementos del array o hacer una comparación elemento a elemento. ¿Cuál es el resultado de esta? Fijaos que esto es el igual, que esto es la comparativa, ¿no? No es el igual solo, un igual, que es la asignación. Esta es la comparativa. Entonces esto es el operador booleano de comparación. Ojo, que si yo pregunto cuál es el tipo de datos de esto, por ejemplo el resultado, ¿sí? Hay mucha gente que me dice que el tipo es booleano. No, el tipo no es booleano. Esto es un array de Python, ¿sí? Es un array de Python. El tipo de R es un array de Python. Pero el tipo de los elementos del array es booleano, ¿no? Si ponemos R de type, esto es booleano. ¿Listo? Ahí está, booleano. ¿Vale? Y estos son operaciones que se hacen elemento a elemento, entre arrays, con operaciones, etcétera. Más cosas, operaciones que se hacen a partes o a la totalidad del array. Por ejemplo, yo puedo sumar todo el array. Hay muchas funciones que son son métodos del objeto array, y también están disponibles como funciones de la librería que se aplican sobre el objeto, ¿no? Son distintas sintaxis. Yo puedo, por ejemplo, hacer la media de todos los valores del array, ¿sí? Pero yo también puedo tener esta sintaxis, ¿no? Puedo tener la suma de todos los valores del array, el máximo, el mínimo, la media, la desviación estándar, la multiplicación de todos. En fin, hay muchas operaciones que me permiten generar un resultado de aplicarlas al array como un todo, y entonces nos da un escalar, ¿no? Más cosas, por ejemplo, el producto punto de dos vectores. ¿Qué es el producto punto de dos vectores? Vamos a acordarnos aquí de los vectores. Print A y print B. Producto punto de dos vectores, acordaos que es la multiplicación elemento a elemento de cada vector y luego la suma, ¿no? Tienen que tener el mismo número de elementos. Entonces 3 por 10 más 5 por 5 más 4 por 30, ¿no? Igual, la suma de multiplicar A por B, que me da lo mismo, ¿no? Esto es multiplicar elemento a elemento y luego hacerle la suma, ¿no? Entonces este es el equivalente al producto punto, pero tengo una operación específica por el producto punto. Más cosas. Una función, una matriz aleatoria, la traspuesta. Se le cambian las dimensiones, ¿no? A través de lo que es columna es fila y lo que es fila es columna. Más cosas, podremos comprobar si todos los elementos del array son iguales. Esto sí es un booleano, porque es una operación que se hace con los dos arrays. Esto es equivalente a hacer lo siguiente. Yo podría hacer esto, ¿sí? ¿Cuántos iguales tengo? 1, ¿no? Como el booleano es equivalente a nivel de operaciones, a nivel de semántica, es equivalente a un entero 0, 1, yo puedo hacer esto, ¿sí? Y todos van a ser iguales si esto es igual a la longitud de A, ¿no? Por tanto, esto es falso. Esto y esto es equivalente. Fijaos que A con A, todos los elementos son iguales, ¿vale? Y esto, a ver, A igual a B. Tengo que poner A, ¿verdad? Listo, ¿vale? Fijaos que es equivalente la operación. Esto es como más explícito, esto hay que pensar un poco más lo que está haciendo para entenderlo, pero fijaos que es la suma de A igual a A, que es un vector con todos igual a true. Listo. Igualmente el OR es si hay alguno entre los dos arrays que sean iguales, ¿no? Esto es equivalente a hacer ¿qué? A compararlos elemento a elemento, sumarlos y que al menos haya uno que sea verdadero. ¿Listo?